Buenas tardes, mi nombre es Jenny Martínez y voy a hablar sobre los imanes, ¿sí? En qué consiste, cómo, cómo se fundó, quién lo hizo, ¿sí? Todos los imanes. Entonces voy a hablar un poco de todo lo que consiste, los imanes, qué elementos tienen los imanes. Entonces a continuación Bueno, el imán es un cuerpo o dispositivo con un magnetismo significativo de forma que atrae otros imanes o metales ferromagnéticos, por ejemplo, hierro, cobalto, níquel, aleaciones de estos. Puede ser natural o artificial. Y también los materiales pueden ser paramétricos, que son atraídos debidamente, como el magnesio o el platino, el aluminio, entre otros, o magnetismos, los que no se atraen con el gráfico de carbono, oro, plata, plomo y bismuto. Los imanes naturales mantienen su campo magnético, contienen a menos que sufran un golpe de gran magnitud o se les aplique cargas magnéticas opuestas a altas temperaturas. El campo magnético no es visible, pero es responsable que los imanes atraigan o repelan varios materiales. Aquellos que son fuertemente atraídos por un imán tienen una gran permeabilidad magnética, como en el caso del hierro, algunos tipos de acero, y reciben la denominación de materiales ferromáticos. Los materiales con una baja permeabilidad magnética solo son atraídos débilmente por los imanes, y materiales como el agua, que tiene una permeabilidad magnética tan baja que el magnetismo solo se manifiesta en presencia de un campo magnético en torno al diamagnetismo. Todo tiene una permeabilidad magnética mediable. Bueno, por ejemplo, les voy a mostrar algo, ¿sí? Entonces, bueno, este es una publicidad, ¿sí? De un supermercado. Y este tiene pues como un imán, como que se adhiere a la nevera, ¿sí? No se adhiere en ninguna parte, solamente pues en la puerta de la nevera. Pues de pronto pues la nevera tiene algún dispositivo, o eso también tiene un dispositivo que la adhiere a la nevera, y eso hace que se pegue, ¿sí? Entonces esto lo pues como siempre, que
no solamente sino vienen animales, vienen muchas cosas que se pueden adherir, ¿sí? Tienen un dispositivo especial que se puede adherir a la nevera, a diferentes objetos que podamos, que se nos facilite para adherirlo, ¿sí? No todos, pero sí tienen un algo especial que los podemos adherir. Bueno, seguimos. Los imanes pueden ser magnetismo viable. Los imanes pueden ser permanentes si una vez magnetizados conservan de manera persistente los propiedades magnéticas o temporales, si solo conservan las propiedades magnéticas mientras que están abajo de la influencia. El campo magnético desapareció cuando el campo desaparece. Un electroimán sería un tipo de imán temporal hecho con una bobina de hilo eléctrico por el que pasan una corriente eléctrica y solo se comporta como un imán mientras pasa la corriente a través de bobinado. Se hace alrededor de un material ferromagnético para mejorar el campo magnético que se produce. La unidad medida del psi para el campo magnético es Tesla, mientras la unidad, el flujo magnético, es Wehr. Tesla es un Wehr por metro cuadrado. Bueno, también seguimos. También, este es también otro imán, pero de una forma muy diferente. Sí, esos son con figuras. La otra que le mostré es un imán, pues ya más para hierro, sí, para cosas más, pues de trabajo, sí. Hay también imanes que se pueden trabajar, sí, que los podemos usar de diferentes formas. Entonces, la historia de los imanes y todo lo que necesitas saber. ¿Cuándo? ¿Quién descubrió los imanes? A continuación. Según muchas menciones, los imanes fueron descubiertos por el señor Millet. La mayoría de estas declaraciones habla de un periodo aproximado alrededor del año 600 antes del descubrimiento de la primera magnética. El descubrimiento, por el tanto, la historia de los imanes ha dado forma al mundo. Incluso hoy en día los imanes se utilizan en áreas y aplicaciones muy diferentes. Estos se utilizan en motores eléctricos, televisores, altavoces, transformadores, monitores, micrófonos y muchos otros dispositivos.
Los imanes permanentes ahora se usan incluso en joyas y juguetes. Bueno, muchos registros escritos indican que tales de Millet descubrió los primeros imanes permanentes, tales que Millet vivió en Grecia unos 600 años antes de Cristo. Fue explorador de la electricidad, del magnetismo. Su investigación está basada en las atracciones entre la resina de ámbar y los imanes. El campo de aplicación de los primeros imanes. La primera piedra magnética encontrada no es un hecho, una piedra real, sino que es un óxido de hierro magnetizado. Estos fueron los primeros en China, según fuentes escritas que datan del siglo III antes de Cristo. Se sabe que reportaron fuerzas atractivas en China. Las piedras también fueron llamadas piedras amorosas. El nombre fue dado al imán por los chinos al comprar su atractivo con una madre amorosa que atrae es un imán, sí, que pues atrae es un imán amoroso, de amor, sí, amorosa, que atrae a sus hijos. Los chinos usaron una brújula que tenía una cuchara de magnetita hacia el sur. La brújula indica 4 direcciones. El propósito de la brújula era para las profecías. Las brujas estaban destinadas a determinar la orientación de los varios edificios con el contexto del Feng Shui. La historia de los imanes continuó en el siglo I antes de Cristo, con la innovación de la aguja flotante. Se encontró que un pasador de hierro se magnetizaba cuando se acercaban a una piedra magnética. Al colocar a la aguja magnetizada en el corcho y luego sobre una superficie de agua, la aguja siempre se movía en 2 direcciones definidas. Un lado de la aguja siempre apuntaba hacia el norte, mientras que otros siempre apuntaban hacia el sur. Poco tiempo después, en 1269, Peter Peregrinus publicó su obra Epístola de Magnete. La obra detallada los imanes y su
y su indestructibilidad. Además, la aguja es oscilante en la brújula. Fue analizada en detalle. El análisis proporcionó ideas fundamentales para la brújula seca. La brújula apareció en el mar alrededor del 13 después de los años de Cristo. En la Edad Media, Peter Peregrinus hizo muchos experimentos el desarrollo de una bola magnética en un imán más grande. Poco tiempo después descubrió que las puntas de la aguja se alían con los diferentes polos. El descubrimiento de los diferentes tipos de imanes. Según la historia, los imanes han evolucionado constantemente desde su primer descubrimiento de milenio a milenio, e incluso los imanes muy fuertes se descubrieron imanes de ferrita, negro, oscuro, amarillo, imanes de neodimio, imanes muy fuertes, imanes de ánico, de aluminio, níquel, cobalto e imanes de cobalto, de samario, lecciones de cobalto, samario y algunos metales pertenecen al grupo de las tierras raras. Pues realmente es un poco pues es todo lo que pues realmente les quería mostrar, pues todo sobre los imanes, ¿sí? En qué consiste, que también existen brújulas, que hay unos imanes muy especiales para el amor, ¿sí? Esto es muy importante saberlo, no solamente por estudio, sino también para nuestra vida, ¿sí? Que nos sirve para diferentes cosas, ¿sí? Para el trabajo, para el estudio, para cuando estemos en la cocina, ¿sí? Muchas cosas es importante saber sobre los imanes. Bueno, pues esta es mi investigación sobre todos los imanes y espero que les haya gustado. Hasta pronto.